Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta tercera sesión de nuestro seminario internacional sobre los impactos del libre comercio, mirada de las mujeres en resistencia y búsqueda de alternativas. Esta sesión del webinar se centrará en la perspectiva y el trabajo de defensoras de derechos humanos y periodistas luchando por la libertad de expresión y defendiendo los derechos humanos a nivel local e internacional. En primer lugar, quisiera aprovechar también para agradecer a las coorganizadoras muy apreciadas, que estamos aquí todas reunidas. En primer lugar está María Atilano de la campaña No Más Acuerdo Global, está Edmé Domínguez de White Plus y GADIP, que se conecta desde Estocolmo, y además Consuelo Tafoya de Enlace, Comunicación y Capacitación en la Ciudad de México. Y particularmente quiero agradecer la colaboración con el proyecto Jean Monnet Policy Network Values on Contestations to the EU Global Foreign Policy. Tienen su sede en la Universidad de Viadrina en Frankfurt-Oder, esta red de la que participa el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pero sobre todo también es importante que estamos muy, pues, agradecer a Chantal Melo, a la que estamos muy agradecida por su traducción simultánea. Am, pues las que quisieran seguirnos en inglés encuentran ahí abajo un botoncito para escuchar la voz de Chantal Melo en inglés, ¿no? Para seguirnos en inglés. Esos son como algunas cuestiones más bien técnicas. Y sí, la dinámica, como en las sesiones anteriores, será la siguiente. Contamos con dos muy valiosas invitadas, defensoras de los derechos humanos: María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y María de Becky Gerli, del Artículo 19, a las que agradecemos por estar aquí y que les voy a presentar más adelante. Am, y bueno, nos brindarán presentaciones sobre la situación de derechos humanos, particularmente en México. Pues justo estamos ahora a 10 años del crimen de Estado que significó Ayotzinapa, y con más de 116,000 desaparecidos actuales en México, pues en una crisis fundamental de derechos humanos, ¿no? Entonces, las y los que han estado en las sesiones anteriores sabrán que también esta vez hemos invitado a una comentarista europea que nos brindará una perspectiva crítica que contribuye a hacer el vínculo para visualizar nexos o interdependencias y problemas a nivel local que se presentan, pues, sea desde los derechos humanos o sea desde los tratados de libre comercio, ¿no? Pues en ese sentido me es un gusto enorme también dar la bienvenida a Gaby Küppers, que se está conectando desde Bruselas, representando pues una red internacional latina europea, ¿no? Am, para al final, pues por supuesto, ah, abrir el foro para preguntas y comentarios de los participantes, ¿no? Entonces, am, también quisiera compartir las tres preguntas orientadoras que hemos compartido con las voceras, a las que tienen la libertad de referirse, pero con mucha libertad. Pues las preguntas en las que hemos acordado son: ¿cómo se expresa la crisis de derechos humanos en México desde el punto de vista de las organizaciones que representan, o sea, del Centro PRO y del Artículo 19? ¿Cuáles son las estrategias, propuestas o acciones que realiza su organización para enfrentar esa crisis? Entre ellas, los tratados de libre comercio o convenios internacionales las refuerzan. Y la tercera pregunta: ¿qué propuesta para el futuro están considerando para enfrentar la crisis multidimensional de los factores que están originando o influyendo esa grave situación? Bueno, entonces ya podemos iniciar con las presentaciones. Ahora voy a introducir a la primera vocera que hemos invitado, que es María de Becky Gerli. Y
A ver. María es argentino-mexicana y ha trabajado en derechos humanos, particularmente en temas de personas desaparecidas por casi 20 años, tanto desde la academia como desde la sociedad civil. Es doctora en Sociología Política por la University College en Londres, en el Reino Unido, y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora en México y licenciada en Psicología por la UNAM. Ha analizado las relaciones entre violencia, memoria, verdad y justicia y se ha enfocado en las luchas de los familiares de personas desaparecidas. María es oficialia de verdad y memoria en Artículo 19 México y Centroamérica y es también miembro de Hijos México. Ha participado en libros sobre las luchas por verdad y memoria en México y editó el recién publicado libro Las luchas por la memoria contra las violencias en México. María además ha escrito en medios como Animal Político y Nexos y ha participado en acciones en las calles por la memoria de verdad y la justicia por 2 décadas. Bueno, María, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, muchas gracias pues, por la invitación, por esta posibilidad de platicar. Siempre hablábamos ahorita de las posibilidades que nos ha abierto esto de conectarnos en línea y de que gente de muchos lugares nos podamos conectar y podamos hablar de temas tan importantes como los que nos convocan el día de hoy. Quiero agradecerles a todas las organizadoras por habernos invitado y continuar esta conversación que ya han tenido otras 2 sesiones y pensar justamente en la crisis de derechos humanos, pero me gusta mucho también lo que nos preguntan en cuanto a cómo estamos pensando, qué estrategias estamos pensando hacia el futuro, ¿no? No solamente pensar en el estado, digamos, de los derechos humanos en México en este momento, sino qué podemos hacer y qué estamos haciendo también, ¿no? Bueno, Artículo 19 es una organización de la sociedad civil que tiene su base o su sede en Londres, en Inglaterra, y tiene muchas regionales a lo largo del mundo. Una de estas regionales está justamente acá en México, llevamos casi 20 años también de trabajo en México y defendemos 2 derechos fundamentales que son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y entendemos que estos 2 derechos son derechos paraguas, es decir, o derechos llave, más bien, que nos permiten acceder a otros derechos, ¿no? Y en ese sentido, cuando veía la pregunta de cómo se expresa la crisis de derechos humanos, pensaba en muchísimas cosas, ¿no? Pero me voy a centrar en el tema de agresiones contra la prensa, que es algo que trabajamos mucho desde Artículo 19, el cierre de espacios de diálogo también con el gobierno y sobre todo el tema del aumento de las desapariciones y de la crisis forense, ¿no? En un país como México, donde ahorita vamos a ir como revisando las cifras de personas o cuerpos no identificados que están en los servicios forenses o en variedad de instalaciones del Estado, ¿no? Eh, y todo esto en un contexto de creciente militarización, donde vemos ahora, estamos a unos días de que inició un nuevo gobierno, pero que es la continuación, digamos, del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, y un poco desde las organizaciones de sociedad civil, entre nosotras, pero también al interior de cada una de nosotras, de cada una de las organizaciones. Estamos tratando de entender o de posicionarnos frente a esta crisis de derechos humanos, pero también frente a un nuevo gobierno y las posibilidades que eso puede traer en términos eh, de, perdón, cerré el WhatsApp para que no me distraiga. Las posibilidades que podemos tener justamente en términos de diálogo, pero también de incidencia y la complejidad que tiene que sea
un gobierno federal con muchísimo poder también en el Congreso, en los congresos locales, en el Congreso federal y con la mayoría de los y las gobernadoras del mismo partido o de la coalición de partidos ganadores, ¿no? Entonces, todo esto nos estamos cuestionando nosotras mismas como cuál es la situación en la que estamos y qué es lo que podemos hacer para seguir pues trabajando en pro de los derechos humanos y de la construcción de un país. Me gustaría decir que de un país en paz, pero la paz se ve bastante lejana, ¿no? Pero por lo menos con menos violencia y con una reconstrucción como mucho más fina del tejido social. Entonces, en cuanto a a la crisis de derechos humanos, contarles un poquito que en este sexenio registramos casi 3.500 agresiones contra la prensa, lo cual equivale a una agresión cada 14 horas contra personas periodistas. Y esto habla de un incremento del 62% de agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. En este sexenio, 46 personas periodistas fueron asesinadas y hubo 4 personas periodistas que fueron también desaparecidas. En este como ecosistema de los medios, hay 10 medios que concentran 47% de gasto en publicidad oficial, es decir, el dinero del Estado que se da a los medios para publicidad oficial estuvo concentrado en solo 10 medios. Y esto se suma a una catarata, digamos, de agresiones que se registraron contra la prensa en las mañaneras, en las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal. Artículo 19, documentamos 179 agresiones desde las mañaneras, desde la máxima tribuna presidencial, a... a personas periodistas y estas se repitieron también, estas agresiones a personas periodistas se repitieron también en 20 entidades de la República, donde hubo 62 agresiones en donde se habla de que la prensa es hipócrita, prensa fifí, prensa conservadora, doble cara, corrupta. Y esto en un país donde la prensa es fundamental para justamente hablar de la crisis de derechos humanos, en donde hay pues más de 116.000 personas desaparecidas según registros oficiales y al menos 72.000 cuerpos sin identificar. En este contexto también ha habido 16 personas buscadoras que han sido asesinadas en este sexenio y una más fue desaparecida en el estado de Guanajuato. Justo en febrero estuvimos en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro PRO y Artículo 19, en una audiencia sobre los fuertes riesgos y la violencia que están enfrentando también las personas buscadoras en México, ¿no? En México las personas son desaparecidas y el Estado no solamente no cumple con el deber de buscar a cada una de las personas, sino que son las familias, los colectivos de familiares quienes buscan a cada una de las personas desaparecidas y el Estado tampoco garantiza la seguridad, la integridad física de quienes están buscando, ¿no? De quienes están haciendo las tareas que debería hacer el Estado de búsqueda de cada una de las personas desaparecidas. Em, Hemos visto también en este contexto de la crisis de derechos humanos como hubo un intento, digamos, desde el Ejecutivo Federal, desde la presidencia, de la Secretaría de Gobernación, de reducir la cifra de personas desaparecidas mediante la creación, digamos, de un censo
este censo que se realizó o que se dio a conocer a finales del año pasado, de las 116,000 personas desaparecidas que están registradas en el registro nacional, digamos, en el registro oficial de personas desaparecidas. Este censo solo reconocía a poco más de 12,000 personas desaparecidas como realmente desaparecidas, y las demás las agrupó, digamos, en otras categorías, em, como personas ubicadas, o había una categoría que decía carece de datos para la identificación o no hay información para la búsqueda. Esto generó pues sí, un gran enojo, una gran pesadez también en las familias de personas desaparecidas, en las organizaciones, pues parecía que al terminar el sexenio, en vez de estar hablando de los logros que se tuvieron en términos de prevenir las desapariciones, de encontrar a las personas desaparecidas, de garantizar la seguridad de todas y todos, todes, lo que se estaba haciendo era disminuir la cifra sin cambiar realmente la realidad, ¿no? Y ahí creo que el trabajo, la voz de las organizaciones, de las familias de personas desaparecidas fue fundamental para que esto no avanzara y no se instalara en el espacio público. Desgraciadamente la presidenta Claudia Sheinbaum no ha como hablado a profundidad ni ha dado la importancia que creemos que tiene este tema de las desapariciones, de la seguridad o la inseguridad, de la crisis forense, en todos sus 100 puntos de gobierno. Y desde ahí, pues desde las organizaciones seguimos insistiendo justamente en la importancia, la urgencia de lidiar con estos temas, y sobre todo en lo local, y recuperando las experiencias de las organizaciones, de los familiares, de las madres, hijas, hermanas, esposas, esposos que están buscando en terreno, ¿no? Con este panorama como tan sombrío de cómo es la crisis de derechos humanos, es importante entonces pensar en qué estrategias tenemos como desde la sociedad civil para enfrentar esta crisis, ¿no? Creo que una de las cosas que me parecen fundamentales y que siempre decimos es la importancia de trabajar en colectivo. Y en ese sentido, por ejemplo, con el Centro PRO tenemos un trabajo muy cercano, y que siempre creemos que nos protege estar juntas, pero también potencia lo que podemos hacer, ¿no? Vamos juntando los diferentes conocimientos o capacidades que tenemos en cada una de las organizaciones para que el trabajo que hagamos tenga un mayor impacto en enfrentar esta crisis, ¿no? Desde artículo 19 a mí me toca eh, coordinar un área que se llama Verdad y Memoria, en donde trabajamos justamente enfocadas en términos de la garantía del derecho a la verdad que nos ha sido negado como sociedad. Este derecho que significa que en casos de violaciones graves a derechos humanos sepamos quiénes son las víctimas, quiénes son los perpetradores de estas violaciones y quiénes son también, en qué contexto se dieron estas violaciones, ¿no? Entonces, tenemos una gran variedad de estrategias o de proyectos que hemos lanzado, y me gustaría platicarles algunas de estas que creo que responden a la pregunta de cuáles son las estrategias o de qué forma podemos enfrentar esta crisis. Em, vale decir que en el marco, digamos, del seminario al que nos invitan, México ha sido siempre muy bueno en firmar convenios, tratados, eh, todo lo que se le ponga enfrente en términos de cooperación internacional. El problema ha sido la implementación, ¿no? de esos convenios. Para no ir más lejos, en términos de desapariciones, lo que les contaba, ¿no? México ha firmado todos los tratados, convenios, etcétera, en materia de desaparición, pero en la práctica, pues somos uno de los países con mayor cantidad de personas desaparecidas, donde
las personas siguen desapareciendo cada día, ¿no? Seguro quienes viven por acá, Malú no me dejará mentir, nos enteramos cada día y cada vez más cercanamente de personas que están desaparecidas y es como este vivir en la reacción y en la... em, pues sí, en cómo nos organizamos para también tejer redes desde abajo para contraponer eh, la ausencia o el aletargamiento del Estado, ¿no? Em, y en ese sentido, desde artículo 19 justamente hemos pensado mucho en el tema de la macrocriminalidad o del enfoque macrocriminal, de un enfoque complejo, que tenga que ver con entender las redes que tienen que ver con el crimen organizado, el sector público y el sector privado. Creemos que para entender México en la actualidad tenemos que analizar estos tres sectores y sobre todo cómo se relacionan o cómo se interrelacionan entre ellos, sobre todo en términos de entender estas redes para ver cómo se pueden también desmantelar en algún punto y cómo cuando hablamos de justicia o de reparación del tejido social pasa por ahí, ¿no? Pasa por entender cómo estas redes operan en lo local y desde ahí qué es lo que se está haciendo desde lo local también para contrapuntear estas redes. Uno de los proyectos o de los trabajos en los que hemos estado inmersas en los últimos 2 años es un proyecto que se llama Veracruz de los Silencios, que es un proyecto multimedia en donde hicimos una página web, pero también una serie de podcasts que están en todas las plataformas. Ahí va el anuncio, ¿no? Por favor, oigan el podcast. Es muy duro, pero también tratamos de hacerlo pues accesible a otros públicos que puedan también escuchar estas historias y sentirse pues apeladas a también hacer algo por lo que está pasando, ¿no? Esta historia de Veracruz de los Silencios relata 6 años, de 2010 a 2016, en lo que destacamos como el peor periodo para ser periodista en México, en el estado de Veracruz. En esos 6 años fueron asesinados o desaparecidas 20 personas periodistas. Y en este proyecto contamos justamente las historias de las 20 personas periodistas, pero también tratamos de entender ese entramado macrocriminal que está, que permite que 20 personas periodistas sean asesinadas o desaparecidas en un sexenio en un estado y cómo eso también se perpetúa, digamos, hacia el presente. Esta serie o bueno, este trabajo multimedia de Veracruz de los Silencios, que lo hicimos en conjunto con dos periodistas, Paula Mónaco y Miguel Tovar, y con una experta en macrocriminalidad que se llama María Eloisa Quintero, nos dio muchas luces también para cómo entender desde la sociedad civil y desde las organizaciones estos fenómenos complejos y cómo también incluir en nuestro trabajo de defensa, de protección, la mirada más compleja, macrocriminal, entendiendo cómo van interrelacionándose estos tres sectores, el sector público, el privado y el crimen organizado. Y pues la idea es que podamos también aplicar eso a otras violaciones graves a derechos humanos con las que nos enfrentamos todos los días. Y por último, solo contarles de dos proyectos que también tenemos que se llaman Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia, que hablan del periodo de violencia estatal de los años 70, bueno, de los años 60, 70, 80 en México. Y estos dos archivos son archivos digitales que están en línea, que pueden ser consultados por todos. Y lo que quisiera resaltar de lo que hacemos con estos archivos, más allá de que hemos catalogado ya más de 150,000 documentos, le ponemos etiquetas para que la gente los pueda encontrar más fácilmente. También nos ha llevado a trabajar mucho con las comunidades de víctimas, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, en México,
en donde hemos trabajado con sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, reconstruyendo también o recuperando sus memorias, reconstruyendo estas narrativas desde abajo de qué es lo que sucedió en estos años de terrorismo de Estado. Em, y también de como de hacer una alianza o una conexión de diferentes generaciones. Por ejemplo, hicimos 4 murales en la ciudad de Guadalajara y estos 4 murales fueron realizados por artistas jóvenes, artistas callejeros jóvenes de Guadalajara, que hicieron talleres en conjunto con los sobrevivientes de terrorismo de Estado de los años 70 80 personas que tienen entre 60 y 80 años, más o menos, justamente. Y fue también un diálogo muy interesante en términos de lo que pasó en ese momento, y las formas de organizarse y lo que está pasando hoy, y los impactos de la violencia hoy en día, ¿no? Entonces, terminaría diciendo justamente eso, ¿no? Que seguir con estas conversaciones, seguir con esos trabajos de tratar de tener diálogos intergeneracionales, pero también diálogos internacionales, es algo que nos ayuda mucho a pensar el presente, pero también a buscar estrategias hacia el futuro de qué hacer con esta realidad que tenemos, ¿no? Siempre hablamos de que la memoria es pues esta relación entre el pasado y el presente, pero con miras al futuro, ¿no? ¿Cómo queremos recordar ese pasado para construir el futuro que queremos, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando y pues de nuevo agradecerles mucho la invitación y con muchas ganas de escuchar también los comentarios de Gaby, lo que tengan que decir Malú y las preguntas que haya. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias María por compartir tus perspectivas. Vamos a seguir ahora directamente con la segunda invitada, que es María Luisa Aguilar, que es un gran gusto presentarla. Es maestra en Teoría y Práctica de Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Inglaterra y licenciada en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, aquí en México. Por más de 10 años ha trabajado en organizaciones mexicanas, locales y nacionales en el diseño de estrategias nacionales e internacionales de incidencias sobre violaciones graves de derechos humanos, principalmente en casos de desapariciones forzadas, torturas sexual contra mujeres y derechos de los pueblos indígenas. Desde el 2016, María Luisa se integró al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde ahora coordina el área internacional. El Centro PRO es una organización no gubernamental con más de 35 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. María Luisa, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto em, recibir una invitación en particular de María que nos mantiene informadas de acciones transnacionales y bueno, compartir el espacio con María de Artículo y con Gaby, que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces me da gusto vernos, aunque sea en pantalla. Eh, bueno, primero les cuento un poco sobre el Centro PRO. Como ya decía Ulrike, somos una organización de derechos humanos. Estamos basadas en la Ciudad de México, pero tenemos un trabajo en diversos espacios de la República, en diversos estados. Eh, el Centro PRO fue fundado por los jesuitas hace 35 años, 36 vamos a cumplir de hecho. Y hacemos un trabajo con las puertas abiertas. En realidad recibimos todos los días en nuestras oficinas a quien requiere algún tipo de asesoría legal que vea vulnerados sus derechos. Y si bien no podemos acompañar a todo mundo en sus procesos de acceso a la justicia, eso a veces nos permite también tener
un conocimiento de primera mano de cómo están las situaciones en diversas partes del país y en diversos temas de la agenda de derechos humanos. En realidad, el Centro PRO busca desde su creación la defensa y el acompañamiento de causas, de causas concretas, de personas que acompañar a personas que vieron vulnerados sus derechos. Y en eso lo intentamos también hacer con impactos más estructurales, con algunos temas más de cambios de prácticas o de normas a nivel más estructural. Y creo que para nosotras los últimos años y en particular en estos cambios más de administraciones que ha sucedido desde la administración de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel, pero también ahora con la nueva entrada de esta administración hemos visto cada vez más cambios significativos en lo que es la crisis de derechos humanos muy relacionados con los temas de violencia, obviamente, pero sí algunos otros cambios de prácticas de lo que veíamos en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y ahora hablaré un poco más sobre ello. Creo que para nosotras ha sido relevante en los últimos años poder reconocer que en las últimas 6 años con la administración que recientemente terminó, se dieron pasos relevantes en algunos aspectos de los temas de derechos humanos, sobre todo en derechos sociales, que no son menores en lógica de reconocer que se plantearon dentro del el centro de la discusión nacional, pues que México es un país profundamente desigual, que esas desigualdades tienen un impacto en la mayoría de la población y que había que poner acciones concretas en esos temas. Nos parece que hay temas que son positivos en lógica de el aumento del salario mínimo en los últimos años, el impacto que tuvo las transferencias con la reducción en números absolutos de pobreza. Algunos otros temas también relacionados con temas ambientales, en lógica de que se prohibieron algunas nuevas concesiones de extracciones, etcétera, que ahí seguramente muchas de ustedes tienen más conocimiento de cómo se implementaron esas acciones, ¿no? Que siempre son las grandes dudas ya en los temas concretos. Pero lamentablemente en los temas en los que el centro propone sus esfuerzos principales, que son seguridad y justicia, es donde vimos que mucha de la crisis de derechos humanos persistía. Y me parece importante mencionar los otros temas porque eso ha tenido también un impacto en cómo podemos abrir espacios de diálogo sobre la persistencia de la crisis de derechos humanos. En particular, nosotros vemos tres temas centrales de esa persistencia de la violencia, cuatro, pero no me referiré tan a detalle en el cuarto. El primero es la persistencia de la violencia, como ya mencionaba muy bien María. Eso está relacionado no solo con los temas de homicidios o de la violencia generalizada en algunas de las zonas del país, sino también con la grande crisis de desaparición en México. En ese contexto, para nosotras, el tema de que se continúen perpetuando las acciones de cómo abordar los temas de seguridad en México, que se han venido utilizando desde el 2006 en adelante, pues básicamente lo que nos indica es que poco podemos esperar de las acciones, ¿no? Y si bien
no se continuó con una tendencia altísima de incremento de los homicidios, pues ustedes conocen muy bien que seguimos en los últimos años cerrando los años con más de 30,000 homicidios en el país, lo cual es números totalmente exacerbados, pero además con una imposibilidad de las instituciones de abordar esa violencia en contextos como los que ya explicaba muy bien María de macrocriminalidad, donde es imposible encontrar la línea divisoria entre las instituciones del Estado, el crimen organizado, los controladores del territorio. Y creo que uno de los temas centrales que permiten identificar esa crisis de derechos humanos es eso. En muchas partes del país, el gran riesgo a la democracia en nuestro país no es si es posible o no llevar a cabo elecciones, etcétera, sino el control territorial que tiene el crimen organizado y nos parece que eso hay que siempre mencionarlo. Por otro lado, muy relacionado con eso y que es un trabajo que ha hecho el Centro PRO por muchos años, está el analizar cómo tienen impactos en la crisis de desapariciones las políticas de seguridad pública enfocadas en el empoderamiento militar. En realidad, en los últimos 7 años hemos visto un empoderamiento no solo a nivel de acciones en tareas de seguridad pública, sino empoderamiento en el manejo de presupuestos por parte de las Fuerzas Armadas. Desde el Centro PRO habíamos documentado al menos 10 grandes cambios legales que permitían generar nuevas acciones o que las Fuerzas Armadas estuvieran relacionadas con acciones no solo relacionadas con temas de seguridad pública, que ahora se han consolidado en la última reforma a la Guardia Nacional, que en realidad no era una reforma únicamente para la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino una reforma más profunda en la que se le permite ahora a las Fuerzas Armadas llevar a cabo cualquier tipo de acción que el Ejecutivo le indique o que se pueda identificar en legislaturas secundarias y llevar a cabo cambios más profundos en la Constitución. Y eso está relacionado con un tercer tema que nos parece muy importante mencionar, que es el de la impunidad. Si bien la impunidad es sistemática en el país y podemos hablar de los números ya muy conocidos de más del 98% de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en México se mantienen en la impunidad. Si estamos hablando de Fuerzas Armadas, se incrementa este número. En realidad, una de las acciones que se llevaron a cabo alrededor de esta gran impunidad que hay en México, que fue la reforma al Poder Judicial, pues no aborda los temas centrales de la impunidad que están, por un lado, muy enfocados en las fiscalías, pero por el otro relacionados íntimamente con la violencia y con estas grandes redes de macrocriminalidad de las que ya hablaba María. Y todo esto se ve también, obviamente, incrementado y ahí sí no me detengo a hablar más a detalle en los contextos de migración, que me parece que justo es un tema central, un tema que además compartimos en lógica de los grandes retos que hay bueno, obviamente en la zona de Norteamérica, en particular en México, con la frontera que tiene con Estados Unidos, pero también creo que Gaby nos podría ahondar más sobre los paralelismos que tendrían con contextos europeos. Y diría nada más para cerrar en ese gran esquema, que eso lo venimos haciendo cada vez más en un contexto de reducción del espacio cívico, muy centrado en la imposibilidad de muchas y muchos de las personas defensoras de derechos humanos, de los periodistas, como ya decía María,
de llevar a cabo su trabajo de manera libre, de manera articulada, con un espacio cívico cada vez más corto, en donde veíamos las agresiones directas que ya se mencionaban en lógica desde las tribunas más altas, de la tribuna de la presidencia en su momento con la administración pasada. Artículo fue sujeto de esas grandes campañas de legitimación desde la parte desde la propia presidencia, el Centro Pro igual, algunas otras colegas como el Fraiba, es decir, me parece que ahí había obviamente, una intención muy clara de ir deslegitimando el trabajo de la sociedad civil en su conjunto. Pero después vimos otros temas que se mantenían, ¿no? Los ataques digitales, el Centro volvió a ser atacado con Pegasus en 2 distintas administraciones, el seguimiento que fue publicado o conocido cuando se hackearon los servidores de la Sedena, en el que se dio cuenta de cómo daban seguimiento a múltiples organizaciones de derechos humanos, pero también movimientos sociales, y que además en esas condiciones que son obviamente acciones más desde las ciudades, desde los contextos urbanos, pues se exacerban y se complejizan todavía más en contextos más rurales o menos cercanos a la capital, y la propia SEMDA, que hace un análisis de agresiones a personas defensoras comunitarias, hablaba de 282 agresiones solo en el 2023 en contra de defensores comunitarios, y más de 19 homicidios en un solo año. Es decir, esas agresiones cada vez son más violentas en los contextos más comunitarios, y donde hay menos atención también hacia el trabajo de las personas defensoras. Y en todo ese contexto, para nosotras sí hay la necesidad de poner alertas en lógica de que los cambios que se han dado normativos en México en este último mes, pero muy impulsados desde febrero con el llamado Plan C, sí ponen alertas graves en lo que puede ser o lo que era la posibilidad de construir un Estado de Derecho fuerte, o al menos en seguir avanzando en pasos que para allá fueran, ¿no? Y nos preocupa en la lógica de que podamos llegar incluso a pensar en que estamos ante un deterioro de los principios democráticos en el país, que si bien había mucho por hacer, no estábamos ante la posibilidad de tanta concentración de poder que llevara a que se consolidaran muchas de las acciones de las que acabo de hablar. Y en ese contexto, más enfocado en lo que es posible hacer, en lo que seguimos haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, me centraría en un par de acciones, pensando también en que este es un seminario que está dirigido sí a personas que estamos basadas en México, pero también a quien tiene interés desde fuera de México de cómo seguir colaborando con los temas de derechos humanos en México, y su relación sobre todo con Europa. Yo diría que uno de los grandes problemas que hubo alrededor de esta reducción del espacio cívico en México fue que vino acompañada también de una decisión de la comunidad diplomática de poco retraerse frente a las acciones del gobierno federal, y frente a los mensajes que se daban desde el gobierno federal en contra de las personas defensoras o de los periodistas. Y me parece que ahí hay una gran oportunidad de poder, con un cambio en la presidencia de la República, pero también con cambios en los distintos
en las distintas secretarías en México, de ver a una comunidad internacional más activa y con sí, con un mensaje de preocupación sobre cómo debería de ser la relación de las autoridades a nivel federal, pero diría que también a nivel estatal, porque eventualmente se van replicando esas acciones con la sociedad civil. Me parece que también hay que seguir apostándole a que haya asistencia técnica internacional en diversos espacios, eh, en casos concretos, en temas concretos. Los temas que hablaba, de los que ya nos hablaba María y que seguramente podemos ahondar más en materia de desaparición. En inicio de esta administración vimos cómo hubo propuestas concretas para poder, bueno, no de esta administración, de la administración pasada ahora, que hubo propuestas concretas para abordar o empezar a definir acciones extraordinarias en materia de identificación forense, como el Centro Nacional de Identificación Humana, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la propia reconstrucción de la Comisión Nacional de Búsqueda y el propio registro, que como ya hablaba María, puede ser siempre mejorable, pero que tenía una intención en los primeros años de buscar abordar el tema de manera más seria, trajo consigo mucha cooperación internacional y lamentablemente el hecho de que en los últimos años se hayan desmantelado muchos de estos esfuerzos pone en duda cómo desde la cooperación internacional cuál es la efectividad de estas acciones. Y desde el Centro PRO siempre hemos buscado dar el mensaje de que esa cooperación es necesaria, que en realidad es casi que imposible para México tener los recursos necesarios para abordar una crisis de esa magnitud. Y que lo que requerimos de la cooperación internacional en esos temas es que además de que haya una cooperación uno a uno con el Estado, haya también cooperación con la sociedad civil para que podamos estar ahí presentes en los temas de seguimiento, de rendición de cuentas, etcétera, con estos temas que son centrales y que además tienen una perspectiva humanitaria muy relevante. Sé que ya estoy en el límite del tiempo, pero solo finalizaría con que es posible generar o presentar propuestas. Desde el Centro PRO acabamos de publicar nuestra última publicación que hacemos cada 2 meses, está justo pensada en propuestas concretas para los temas de reducción de violencia en contra de personas defensoras, en los temas de cómo generar controles para las propias Fuerzas Armadas, pero para ello se requiere que haya también una intención por parte de las autoridades de escuchar a la sociedad civil y pensamos que esa restitución de canales de diálogo son muy importantes y sobre todo pensar que lamentablemente, aunque ya hemos perdido varias batallas, como la de la propia Guardia Nacional o esta última reforma al Poder Judicial, siempre es posible generar propuestas en algunos de sus esquemas y en particular generar controles para aquellas instituciones que están cada vez más concentrando poder de manera, pues eso, sin controles, en particular las Fuerzas Armadas sin controles civiles. Ahí lo dejaría y con la posibilidad de que sigamos conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. De verdad que por compartir este profundo análisis y esta perspectiva a la vez amplia y concreta, ¿no?, sobre esta crisis de derechos humanos. Y creo que sí vamos a tener tiempo para el debate eh, después de ahora en la siguiente intervención, que va a ser de Gaby Küppers, y tengo el gran gusto de presentarla. Ella es doctora en letras latinoamericanas y desde el 1985 miembro del equipo editor de la revista
mensual ILA, que se publica en Bonn, Alemania, una revista independiente que se centra en cubrir la situación social, política, económica y cultural de América Latina y las relaciones entre América Latina y Europa. Entre el 1992 y el 1920 fue consejera política del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo y encargada de la política comercial internacional de las relaciones con América Latina. Este trabajo ha permitido seguir de cerca tanto las negociaciones para el Acuerdo México-Unión Europea en vigor desde el 2000-2001, como las negociaciones para modernizarlo, ¿no? Otro tema permanente desde principios de los años 2000 más o menos son los feminicidios, primero en México, luego en muchas regiones más. Pues Gaby, aquí lo dejo, te paso la palabra, adelante. A ver, ya. Yo me veo aquí abajo, en una esquina, pero en fin, si ustedes me ven más grande, muy bien. Es un placer estar este día o esta noche con ustedes, según dónde están. Así que muy buenos días y muy buenas tardes. Aquí ya tengo encendido la lámpara, las luces. Allá creo que están como empezando el día. Estoy muy agradecida por poder comentar algunas cosas. La presentación ya ha sido hecha, así que no insisto más en esa parte. Quisiera felicitar en primer lugar a las exposiciones excelentes, tanto de María como de Malú, y también un placer de volver a ver a Malú. Lo que más me gustó es que han sido muy propositivas. No solo han dado un análisis de lo que ha pasado, no solo han dado unas cifras espeluznantes de la crisis de derechos humanos, sino también han tenido el enfoque en la esperanza, qué es lo que se puede hacer, cuáles proyectos tenemos y qué es lo que se pide a la comunidad internacional. Esto es lo último que he escuchado. Pues mi background profesional, como dijo Ulrike, ha sido el trabajo en el Parlamento Europeo con temas de comercio internacional. Y ahora lo que me interesa es, por una parte, qué es lo que puede hacer la comunidad internacional y en el contexto del acuerdo de libre comercio que está en ciernes, y por otro lado lo que está en el título, en la mirada desde las mujeres y para las mujeres. Y en este contexto yo quisiera atreverme a poner en la mesa dos frases y quisiera que luego hablan un poco de esto. Una frase sería: la crueldad pasa por el cuerpo de mujeres. ¿Es verdad o no? Y la segunda frase sería: las relaciones de género siguen siendo relaciones violentas. Ustedes han hablado de personas defensoras, de personas desaparecidas, pero son personas mujeres y personas hombres y otros. Quisiera invitarles a enfocar la cosa desde una perspectiva feminista, en donde el modelo tradicional es una subordinación de la mujer y del cuerpo de la mujer debajo de la autoridad del hombre. Es así, y es el cuerpo de la persona que se mata, que se desaparece, es una persona femenina o visto como femenina. Bueno, lo dejo ahí. ¿Por qué mujeres y por qué México? Yo
empezado con sabiendo de los feminicidios en Ciudad Juárez. Es allá donde nació el término feminicidio, y luego nos dimos cuenta que feminicidios existen en todo el mundo, también en Alemania, pero es allá donde mujeres muy valientes han encontrado primero y analizado el fenómeno de mujeres desaparecidas. Feminicidios ahora sí se conoce en todo el mundo. Cuando hablamos de mujeres en México que han tenido y que tienen problemas, pensamos en personas como Digna Ochoa, abogada, como Carmen Aristegui o Lidia Cacho, que son periodistas, o Betty Cariño, que era activista ambiental indígena. Pero esas mujeres tienen nombre y renombre, pero hay muchas, y no quisiera subvalorar lo terrible que lo han pasado, pero hay también muchas mujeres más que no cuentan para el público y no cuentan con justicia. Nadie se interesa por ellos, por ellas. Allí ahora en Alemania se habla no solo que han sido víctimas de una masculinidad tóxica, sino se habla recientemente de la petromasculinidad, para hablar de un cierto modelo económico, que es la economía fósil, y que los hombres representan esto muchas veces. Ahora, ¿de qué manera se puede intervenir desde fuera? Tenemos el acuerdo de asociación con México que ha sido negociado a finales de los años 90, y ahí la oposición que había era sobre todo la oposición porque había una grave violación de derechos humanos en México. Eso fue el núcleo y el denominador común de todas las oposiciones a ese acuerdo. Este acuerdo está en vigor desde el año 2000 y tiene una cláusula de derechos humanos. ¡Ah, qué bien! Entonces todo está salvado. Podemos actuar con ella, pero esa cláusula de derechos humanos es la misma para todos los acuerdos y no es sancionable. Entonces no vale. Es vinculante. Esto sí dicen todas las autoridades, pero vinculante en el sentido de que todas las fases de un acuerdo son vinculantes, si no, no sería un acuerdo. Pero luego no hay ningún mecanismo para la sanción. Así que no vale para, y me dirijo a Malú, para aplicar esa cláusula para intervenir. Luego hay un capítulo de comercio y desarrollo sustentable en donde se habla de derechos, pero solo derechos humanos laborales. Entonces se trata de mujeres y hombres cuando están empleados, no cuando no están empleados, y no cuando son informales. Entonces tampoco es un mecanismo para intervenir, y hay muchos aspectos más de los derechos humanos, como derechos humanos reproductivos, derecho a la vida, derecho a la educación, a la comida sana o a la salud. Todo eso no está contemplado con ese capítulo. Ahora hay una nueva generación de tratados de libre comercio que se están negociando, entre ellos con México, y hay otro con Chile, que es el único hasta ahora que tiene un capítulo sobre mujeres. Pero solo trata de cómo integrar a las mujeres a los beneficios del comercio.
Ahora, los acuerdos con el sur, con los países del sur, están siendo hechos desde la perspectiva europea, principalmente para tener mano de obra barata. Entonces las mujeres ya están integradas, pero están integradas en abajo, no arriba. Y si suben arriba, entonces las ventajas comparativas ya no existen, entonces el acuerdo ya no se persigue. Así que esto es una falacia. Ahora, con eso quiero decir que ni en temas de derechos humanos y menos en temas de mujeres se puede esperar mucho desde los acuerdos comerciales. No quiero decir que no hay atención a tema mujer, pero muy tardío, como muchas cosas en la Unión Europea. Empezaron con el primer plan de acción de género en el año 2010, o sea, hace 14 años, no más. Ahora ya va el tercer plan de esos, plan de acción de género, que va hasta 2025, y tengo que decir que tengo pocas esperanzas de que habrá otro más. ¿Por qué? Estamos en una etapa muy distinta de la mexicana, porque, o no sé, me da la impresión, porque por lo menos hay un nuevo gobierno que es un gobierno progresista. Lo que está pasando en Europa es que en todas partes hay un retroceso muy fuerte hacia la derecha y hacia la extrema derecha. Y esa extrema derecha lo que quiere es imponer el viejo modelo de los roles de hombres y mujeres y quitar esos derechos. Y poner a las mujeres fuera del mercado laboral o al menos en su sitio y trabajar en temas reproductivos solo. Y no tocar el tema género en el sentido de que género son hombres y mujeres. Y si la posición de la mujer cambia, también la posición del hombre tiene que cambiar, porque si no, no funciona. Ahora, no he hablado de migrantes, lo que mencionó María Luisa, tema muy importante. No he hablado de indígenas, tema muy importante. Y no he hablado más de los impactos de una directiva que existe desde 2011, de que cada medida, cada ley o cada tratado de la Unión Europea que para afuera tiene que tener un análisis del impacto de derechos humanos. O sea, existe desde el 2011, solo que nadie nunca ha visto nada concreto. Simplemente se dice al final del análisis, antes de comenzar la negociación, todo va bien. Y menos sobre género, o sea, menos sobre cuáles son los impactos diferenciados sobre los hombres y las mujeres. Tampoco he hablado de otras leyes que mucha gente en los países del sur ahora ve como una palanca, que es, por ejemplo, la ley sobre la deforestación o la ley de la diligencia de vida, o sea, las cadenas productivas, de ver desde el comienzo si hay violación de derechos humanos. Ya la semana pasada se postergó la aplicación de la ley de deforestación un año, o sea, va a entrar en vigor un año más tarde y quién sabe más todavía, y no tengo muchas esperanzas de que la diligencia de vida sobreviva mucho tiempo. Así que desde ese punto de vista, tanto con respecto a los tratados como a la situación de un auge de la extrema derecha, yo no veo mucha ayuda, pero tomo
esperanza que nos dio Marilu, que sí hay proyectos y sí hay posibilidad de trabajar. Y creo que va a ser más la sociedad civil que tiene que trabajar conjuntamente, mucho más que pensar en una diplomacia que va a ser plagada por personas que vienen de partidos fascistas y neofascistas, como pasa ahora en Italia. Así que en ese aspecto no veo mucho futuro para que intervengan y tampoco quisiera decir que tienen que intervenir desde fuera. ¿Ah? Tenía, en épocas coloniales, tenido mucho tiempo en donde los europeos han intentado dictar lo que hay que hacer. Ustedes son tan capaces de hacer las cosas que no hace falta que venga algún europeo para decirles por dónde ir. Entonces, retomando las dos frases que dije al comienzo, para ver un poquito la mirada desde las mujeres y para las mujeres, ustedes disponen de datos desagregados por sexo o no disponen de ellas. Una pregunta que tengo yo: ¿se viola o se mata a las mujeres porque son mujeres o porque salen del modelo que se impone a las mujeres? ¿Y qué se puede hacer para que se desmantela eso que llamé la petromasculinidad, para llegar a una sociedad más justa, más igualitaria y más adorable? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras muy impactantes y el análisis, los comentarios pertinentes. Pues la verdad que sí, lo agradecemos seguramente muchísimo, muchísimo. Y bueno, ahora ha llegado el tiempo, el turno de preguntas. Vamos a decir, quisiera ahora abrir el foro para una ronda de preguntas si las hay. Si no, no veo hasta ahora. ¿Sí? Ulrike, sí, me parece que podríamos empezar con las últimas preguntas que Gaby ya formuló. Entonces, Ajá. me parece muy importante estas preguntas, si te tienen los datos desagregados de hombres y mujeres en los trabajos, esos ataques de las mujeres, si son ataques porque son mujeres o porque iban pasando por Ajá, ahí, ajá. y cómo desmantelar eso. Me parece que podríamos seguir con esas preguntas. Me parece muy bien y me parece, o sea, bien, sí, para las dos Marías aquí juntas, si les parece bien, devolverles a ustedes estas palabras, si quieren comentar em, esta Sí, está pregunta. perfecto. Sí. Ujú, muy bien, María. Sí, No sé si Malu quiere empezar ahora que yo empecé antes. Y si no, yo empiezo. muy bien. Em, Gaby, pues muchísimas gracias por tus comentarios, reflexiones, creo que nos hacen pensar mucho. Justo, sí, pensaba que es como examen doctoral, así como, ay, es temprano para pensar tanto. Pero Pero pues sí, me encanta y creo que nos empuja a seguir pensando esto. Lo primero que contestamos fue mucho más como en lo general y como un panorama más, pues eso, más general, una radiografía de la violencia y también un poco de la resistencia. Justo me metí ahorita al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y, por ejemplo, en los números que hay, digamos, hay casi 90.000 hombres desaparecidos y casi 26.000 mujeres, ¿no? Está solo agregado, digo, desagregado en mujeres y hombres nada más, ¿no?
Em, y aquí una reflexión, sabemos que pues la mayoría de las personas desaparecidas son hombres jóvenes, ¿no? De ciertos lugares del país, aunque ya la desaparición está extendida realmente a todo el país. Pero aquí como que me acuerdo mucho de una reflexión que hacían las compañeras del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres bueno, cuando yo las entrevisté en 2015, me contaban cómo empezaron a trabajar. Ellas trabajaban pues derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo, justo son de las herederas de las luchas de los años 70 80, algunas de ellas incluso pues exguerrilleras, pero también eh, herederas de las luchas por vivienda en Chihuahua y de las pioneras pues en la defensa de los derechos de las mujeres y en la defensa, en esto que tú hablabas, ¿no? De cómo se fue nombrando también esta violencia específica que sufrían las mujeres en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Y ahí lo que me contaban en cómo fue llegando esta nueva ola de violencia es que fueron llegando muchas mujeres a tocar las puertas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ahí en 2009, 2010, y ellas, pero la mayoría de las víctimas de quienes habían sido desaparecidos eran hombres, ¿no? Entonces como que entraron en esta como disyuntiva de nos toca acompañar o no, porque las víctimas son hombres. Y mucha de la reflexión que hacían era que aunque la persona desaparecida fuera un hombre, a quien le estaba impactando esa violencia también eran mujeres, ¿no? Y quienes estaban buscando eran mujeres, quienes se quedaban al frente de las casas, de las familias, de cuidado de toda la familia eran mujeres. Y esa reflexión como que me parece muy pues sí, muy profunda y también como muy enriquecedora en términos de cómo pensamos a las víctimas, ¿no? Está esto de horrible para mi gusto de víctima directa y víctima indirecta. De por sí hay muchos colectivos, muchas compañeras que no se consideran víctimas, sino sobrevivientes o defensoras, etcétera, pero poder hablar de cómo nos impacta, digamos, aunque a quien hayan desaparecido sea los hombres, cómo impacta esas violencias también en las mujeres, ¿no? Y vemos siempre también está esta conversación de por qué son las mujeres quienes están buscando, quienes desde siempre, ¿no? Desde las compañeras de Eureka o de los colectivos de madres en Sinaloa o en Chihuahua, porque son más las mujeres quienes buscan que los hombres. Y creo que también las violencias pues están muy diferenciadas, ¿no? Preguntaba si el cuerpo de las mujeres es por el cual pasa la violencia. Yo creo que en un país como México, con ese nivel de violencia, la violencia se da en todos los cuerpos de maneras diferentes, ¿no? Incluyendo, ahorita igual busco también la cantidad de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y desaparecidas es también brutal. Em, pero también el tema del feminicidio en México, que hasta donde, digamos, las últimas cifras que yo tengo, hay 11 o 12 mujeres víctimas de feminicidio al día. Y ahí es eso, ¿no? Como esas violencias. La desaparición es una violencia donde el cuerpo se oculta, donde no se quiere mostrar la violencia que se le hizo al cuerpo, donde los cuerpos pues generalmente o son eh, deshechos completamente o son escondidos. Y en los feminicidios pues es una violencia muy visible, muy evidente, ¿no? Lo veíamos en este caso que hablábamos de las personas periodistas de Veracruz en los años de 2010 a 2016. Algo de lo que analizamos es que la mayoría de los periodistas, hombres y mujeres que fueron asesinados, sus cuerpos fueron dejados
en lugares donde era fácil que fueran encontrados, ¿no? También para mandar este mensaje de, es decir, no escondían los cuerpos, sino que los dejaban visibles, visiblemente torturados o em, desmembrados. Y esto creo que también es algo que pasa con, no, para nada soy experta en violencia contra las mujeres, pero estos mensajes que se mandan, pues disciplinantes hacia el resto de las mujeres al dejar los cuerpos, ¿no? Y algo que creo que es fundamental también acá es justo el papel que han cumplido las mujeres en estudiar las violencias y en nombrar esas violencias feminicidas, ¿no? Creo que hay un libro nuevo de... Perdón la intervención. Sí. Se nos está acabando el tiempo, Ay, perdón. María, y realmente este tema de derechos humanos da para que hagamos un único seminario sobre el tema. Y todavía nos queda la participación de Malú y otras compañeras antes de que se nos acabe el tiempo. Claro, sí. Y Sí, por sí, sí. favor también podernos meternos a la página de artículo 19 también para ver de qué manera podemos alimentarnos y argumentar las luchas que tenemos. Disculpen. No, 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 buenísimo. Ya le paso la palabra entonces a Malú. No, muchas gracias. Yo muy de acuerdo en lo que dice María. A ver, creo que añadiría un par de cosas. Creo que vería el tema de violencia contra las mujeres como patrones que seguimos revisando y viendo todavía en muchos contextos diferenciados, Gaby. Yo creo que eso sí hay que verlos como en un país tan amplio como México y tan diverso. Creo que se han hecho cosas que pues hay que reconocerlo a quienes han luchado tanto tiempo por la participación política de las mujeres, o sea, el simple hecho de que tengamos una mujer presidenta, no sé cuántos, creo que vamos como en el 14 estado que ha reconocido el derecho a decidir, los cambios jurisprudenciales que ha habido en temas de violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres desde la propia Suprema Corte, pero también en los estados. Creo que hay muchas cosas que son muy relevantes que han avanzado en México, que han sido logros del movimiento feminista, de las organizaciones de defensa y promoción de derechos de las mujeres. Pero creo que lamentablemente lo que dices sigue siendo real y eso no es contrario a esos pasos que se han dado, ¿no? Me parece que muchas de las violencias en México, pero en todo el mundo sigue viéndose expresada en los cuerpos de las mujeres. En el Centro PRO trabajamos en temas específicos sobre tortura, pero mucho en el contexto de tortura contra mujeres en detención y en el contexto del seguimiento o de la implementación más bien de la sentencia de la Corte Interamericana. Se publicó, en el caso Atenco, se publicó un diagnóstico sobre tortura sexual en México contra mujeres y los de entrevistas, lo que salía de los números era que alrededor del 79% de las mujeres detenidas, entrevistadas, habían denunciado algún tipo de violencia física y de esa violencia física alrededor del 43% era violencia con connotaciones sexuales, dejando fuera toda la violencia no física que está reconocida
en muchos de esos contextos de detención, de amenazas de violación, de desnudez forzada, etcétera, ¿no? Siguen siendo esos patrones todavía vistos y previstos en muchos de los contextos de detención, sobre todo a nivel local, o más bien en detenciones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad locales. Creo que lo que decía María de cómo los números de homicidios de mujeres continúan a la alza, en muchos contextos son previstos en la lógica de la violencia generalizada que hay en México, y eso es real, hay que reconocerlo así. En los primeros años del incremento de violencia y de homicidios en México no se veía un incremento en los homicidios de mujeres, y ahora cada vez más los vemos. Lo que no tenemos es en realidad, y eso es muy depende mucho de la implementación de los marcos normativos en los estados, un registro, o sea, claro de cuáles son homicidios en contra de mujeres por razones de género, y en muchos de los estados se siguen registrando solo como feminicidios aquellos que son en contextos privados o en contextos donde es muy visible la violencia sexual, y eso no limita lo que es un feminicidio. Y yo solo para relacionarlo con lo que decía María del tema de desapariciones, me parece que ahí uno de los temas centrales, porque es más, los registros son más claros que en temas de homicidios, o al menos los conozco más, como muchos de esos casos de desaparición, si no estoy equivocada, en muchos de los contextos de desapariciones de mujeres, las mujeres son encontradas con vida en mayor número que los hombres. Y mucho de eso está relacionado también con la violencia que sigue siendo muy común en razones de género, en contextos privados, pero también en contextos públicos, mujeres que huyen de violencia por razones de género en sus comunidades. Pero también los datos de las desapariciones de las mujeres, como yo lo decía María, el incremento de las desapariciones de las mujeres se vio alrededor, existía, y eran patrones muy hechos. Obviamente hay casos muy conocidos, pero me parece que en los últimos 6 años vimos un incremento, o sea, muy exponencial de desapariciones de las mujeres. Así lo documentó incluso el Comité contra las Desapariciones Forzadas en su última visita. Y lo preocupante es las edades de las mujeres, ¿no? Porque cuando hablamos de desapariciones, siempre hablamos generalmente de desapariciones de hombres, y hombres jóvenes, pero hombres jóvenes en lógica de alrededor de 20, 30 años en su mayoría. Pero las mujeres son niñas y adolescentes. En realidad, los rangos de edad de desapariciones siguen siendo de entre 15 y 25 años, o en su mayoría, ¿no? Y en lugares muy concretos, en el Estado de México, en Tlaxcala, etcétera, donde los patrones son distintos, ¿verdad? Donde sí hay posibilidades de hacer acciones concretas de prevención para ello. Y me parece que ahí todavía hay mucho por hacer. Estoy segura que Gaby preguntó algo más además de la violencia expresada en los cuerpos, pero no me acuerdo en este momento, y sé que hay otras cosas, pero ahora me recuerdan. Yo creo que, bueno, habría como muchísimos temas que podríamos profundizar. Yo quería realmente preguntar sobre Ayotzinapa, sobre, ¿no?, la evaluación de ustedes como expertas en el tema, ¿no? Cómo evalúan la impunidad que sigue existiendo, y si a pesar de la Comisión de la Verdad y el mecanismo especial, si con Claudia Sheinbaum esto hay alguna perspectiva de que pueda cambiar. Pero creo casi que apenas nos da tiempo para despedirnos. Desgraciadamente se nos hizo un poco muy corto el webinar, o sea, pero bueno,
no veo que haya más preguntas o comentarios. O María, Quizás, ¿tú has visto? Ujú. quizás Ulrike, un Sí, minutito cada una en relación a lo que tú mencionaste ahorita y sí, ante la impunidad también. si pueden. Muy breve. Muchas gracias. Pues aquí sí le voy a dejar más tiempo a Malú, que ellas son desde el Centro PRO, acompañan directamente el caso Ayotzinapa. Yo solamente diría cómo ese caso fue junto con la Comisión de la Verdad sobre violaciones cometidas por el Estado del 65 al 90. En este caso vemos un muy, muy claro tope o una clara puerta que se cierra cuando se llega al poder militar, ¿no? Y la reflexión que está ahí con pues el poder creciente y la militarización que se está dando del país, el poder creciente del ejército, y o sea, viendo tanto la impunidad como la opacidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero sí creo que Malú tiene más que decir en este minuto y medio. Bueno, Muelu. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A ver, yo diría que Ayotzinapa representa mucho de los de cómo los esfuerzos que se pusieron en el sexenio anterior se desmantelaron muy rápidamente una vez que se vio que no había buenas cuentas que dar en materia de desaparición. Y creo que además es muy representativo de cómo operaron los temas de desaparición más ampliamente. Ayotzinapa de ninguna manera es una tragedia más o menos relevante que otras, es más bien una gran tragedia que le puso el rostro a la crisis de desapariciones en México a nivel internacional y en ese contexto lo que se había buscado con los múltiples mecanismos extraordinarios que se crearon para el caso al inicio de la administración anterior, buscaban eso, generar también esquemas que se pudieran ser replicados para una crisis que tenía un impacto mucho más amplio, ¿no? Y creo que en los primeros años se buscaron dar esfuerzos extraordinarios, se hicieron pasos que hay que reconocerlos, que fueron relevantes, se ahondó en los temas de la tortura, en el caso, pero que en México, con temas de impunidad en esos temas, daba como un poco de esperanza de que se pudiera abordar también esos temas. Se identificaron a 2 estudiantes más, se trajo asistencia técnica internacional que entiendo, Gaby, no es un tema de que alguien tenga que venir a decir cómo hacerlo, sino que haya una supervisión en contextos donde se sabe que la impunidad tiene formas de actuar de patrones concretos o donde hace falta capacidades técnicas como tal, y sobre todo en materia de identificación forense. Pero eso se colapsó en los últimos años, en los últimos 2 años, diría yo, por 3 cosas que son, les juro que no me tardo más de 2 minutos en explicar lo que creo que son patrones que son relevantes para los temas de impunidad en México. Uno es que ganaron los tiempos políticos por encima de la verdad. Se priorizó darle respuesta a las necesidades de dar resultados de la presidencia de la República por encima de las necesidades de las familias de conocer la verdad. La Fiscalía General de la República no cambió. Había una fiscalía especial que estaba haciendo esfuerzos relevantes, pero la Fiscalía como institución no cambió y fue servil a esas prisas políticas.
Y el tercero es lo que decía María, ¿no? La priorización de apoyar a las Fuerzas Armadas por encima de la verdad fue relevante, y en el momento en el que se buscó ahondar en las responsabilidades de la colusión de las Fuerzas Armadas con los grupos criminales de la zona, se prefirió protegerlas a ellas que darle verdad a las familias, y eso son patrones que lamentablemente vemos todavía en muchos casos de desaparición y en otros casos de violaciones graves a derechos humanos. Ahí lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias por, sí, de verdad que por compartir sus perspectivas, sus intervenciones y análisis. Bueno, creo que ya hemos llegado al final de este webinar. Lo agradecemos muchísimo, y también no podemos irnos sin invitarlas al siguiente webinar, que va a ser sobre el martes que viene a la misma hora, sobre mujeres resistiendo a los megaproyectos, el 15 de octubre. Esperemos que puedan volver a conectarse, y de verdad que muchísimas gracias a Gaby, a Malú y a María por compartir sus perspectivas. Lo agradecemos muchísimo. Bueno, entonces creo que aquí ya lo dejamos. Que tengan una buena tarde, un buen día, y que espero que nos veamos pronto la semana que viene en el webinar. Gracias. Gracias. Bueno, ya no estamos grabando, ¿no? Muchas gracias a todas. De verdad que excelentes participaciones de ustedes, excelentes análisis. Lo agradecemos muchísimo, lo agradezco muchísimo.